¿Qué tal, amigos de Puntos y Comas? Nos da mucho gusto que nos acompañen esta noche en esta sección rumbo a los comicios del 2 de junio del 2024. Información útil para llegar con una idea más clara de lo que está sucediendo y de lo que puede suceder. Hay un aspecto que no está muy visible, hay un aspecto que la mayoría de la gente no alcanza a ver con claridad y que muchos partidos políticos y candidatos preferirían no ver con claridad. Sin embargo, es un asunto que está latente, que está vivo, que representa un riesgo para candidatos, bueno, para precandidatos, candidatos y partidos políticos. ¿Por qué? Bueno, porque le vamos a dar una repasadita a los más importantes delitos electorales que cometen los partidos políticos y los políticos. Y también vamos a hacer una revisión de las sanciones administrativas que en algunos casos pueden ser todavía más duras que una sanción penal leve, como las que están contempladas en la Ley General de Delitos Electorales. Multas que pueden superar el $1,000,000 y penas que van de 2 a 15 años de prisión para sancionar a funcionarios partidistas y a precandidatos o candidatos que cometan delitos electorales o infracciones a las normas establecidas. Están contempladas por la vía penal en la Ley General en materia de delitos electorales. Pero también hay sanciones fuertes por la vía administrativa en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. En el primer caso, en lo que corresponde a las sanciones de carácter penal, quien debe intervenir es la Fiscalía Especializada en materia de delitos electorales en el ámbito federal, aunque también hay 32 fiscalías electorales en los 32 estados de la República. Pero en segunda instancia, quien debe de intervenir para imponer sanciones administrativas por las faltas administrativas que cometan, debe de ser el Instituto Nacional Electoral y también los institutos electorales de los estados. Es decir, hay dos vías de sanciones, una por la vía penal y otra por la vía administrativa, que están permanentes y de manera latente sobre el cuello de aquellos que quieren hacer trampas. El asunto es si la autoridad se decide a sancionar. El asunto es si las fiscalías se deciden seriamente a investigar y a poner en orden a aquellos que cometen delitos electorales, porque se cometen delitos incluso desde este momento cuando estamos en la etapa de intercampañas, que está comprendida del 19 de enero al 29 de febrero. Pero veamos qué es lo que sucede. Hay un caso específico contemplado en el artículo 15 de la Ley General en materia de delitos electorales que establece, escuche usted, hasta $1,244,000 de multa y un máximo de 15 años de prisión para quien realice, destine, utilice o reciba aportaciones de dinero o en especie a favor de algún precandidato, candidato, partido político, coalición o agrupación política cuando exista una prohibición legal para ello o cuando los fondos o bienes tengan un origen ilícito o sean en montos que rebasen los montos permitidos por la ley. ¿Y qué más? Bueno, pues para más o menos contextualizar, vemos en la diapositiva número 3 que la Fiscalía Especializada en materia de delitos electorales, anteriormente conocida como Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, es lo mismo, nada más cambiaron algunos conceptos, pero el asunto es que se presume que debe de servir para lo mismo. Pues esta Fiscalía Especializada en materia de delitos electorales fue creada el 19 de julio de 1994, adscrita a la Procuraduría General de la República. Es uno de los dos brazos fuertes de la Fiscalía General de la República. El otro brazo fuerte es la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y esta es la Fiscalía Especializada en materia de delitos electorales. Esta fiscalía busca garantizar la equidad, la legalidad y la transparencia en las elecciones federales y locales en los casos que resulten de su competencia, contribuyendo a la legalidad en los procesos electorales en conjunto con el Instituto Electoral, con el Instituto Nacional Electoral y con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Pues bien,
A la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales le corresponde aplicar la Ley General en Materia de Delitos Electorales, que en su artículo 4 advierte lo siguiente. Fíjese usted qué interesante. El Ministerio Público, en todos los casos, procederá de oficio con el inicio de las investigaciones por los delitos previstos en esta ley. ¿Qué significa esto? Significa lo siguiente, que aún sin que medie una denuncia previa, al tener conocimiento de algún delito electoral, la Fiscalía está obligada a actuar y a investigar. Y la verdad, por lo menos con lo que se refiere a mi experiencia, no he visto un caso específico y concreto, ni en la Fiscalía Federal ni en las fiscalías estatales, donde por iniciativa propia se hayan dedicado a investigar conductas que evidentemente son delictivas en materia electoral. Pero eso dice la Ley General en Materia de Delitos Electorales y habría que exigir que se cumpla este precepto de que en todos los casos el Ministerio Público debe proceder de oficio con el inicio de investigaciones cuando exista la presunción de que se han cometido delitos electorales. Bueno, de entrada hay una advertencia muy concreta y rigurosa que he de ser franco con ustedes. No se aplica plenamente en todo su sentido. El artículo 5 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales dice lo siguiente. Fíjese usted, tratándose de servidores públicos que cometan cualquiera de los delitos previstos en esta ley, se les impondrá, además de la sanción correspondiente en el tipo penal de que se trate, la inhabilitación para ocupar un empleo, cargo o comisión en el servicio público federal, de las entidades federativas, de los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, de 2 a 6 años, una inhabilitación de 2 a 6 años para ocupar cargos públicos y si estuvieran en un cargo público, la destitución de ese cargo. Se refiere este artículo 5 a que los funcionarios que cometan delitos electorales serían objeto de esta sanción. Véalo usted con calma, analícelo con calma, en su realidad, en su entorno, ahí donde ha visto a uno que otro chapulín o funcionario obsequioso con algún precandidato, dígame usted si no habría razones para que muchos de los que están en la administración pública y que desvían recursos públicos o que utilizan su tiempo en el servicio público para apoyar a algún candidato, ya deberían de estar inhabilitados. El problema con algunas leyes y en particular con la Ley General en Materia de Delitos Electorales es que hay preceptos muy concretos y muy específicos que no se cumplen con regularidad. Bueno, pues en específico, el artículo 9 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales establece también lo siguiente, que se impondrá de 100 a 200 días de multa y prisión de 2 a 6 años al funcionario partidista o al candidato que ejerza presión o induzca a los electores a votar o abstenerse de votar por un candidato, partido político o coalición el día de la elección o en alguno de los 3 días anteriores a la misma. También cometerá delito quien realice o distribuya propaganda electoral durante la jornada electoral. Y lo mismo estaría haciendo quien sustraiga, destruya, altere o haga uso indebido de documentos o materiales electorales. También se consideran delitos cometidos por funcionarios partidistas o candidatos, sancionados con multas que van de 24,000 a 49,000 pesos y cárcel de 2 a 6 años, las siguientes conductas. Quien obstaculice el desarrollo normal de la votación o de los actos posteriores a la misma sin mediar causa justificada, o con ese fin ejerza violencia sobre los funcionarios electorales. Quien divulgue de manera pública y dolosa noticias falsas en torno al desarrollo de la jornada electoral o respecto de sus resultados. Quien impida la instalación, apertura o clausura de una casilla, así como el escrutinio y cómputo, el traslado y entrega de los paquetes y la documentación electoral o el adecuado ejercicio de las tareas de los funcionarios electorales. También comete delito quien se abstenga de rendir cuentas o de realizar la comprobación o justificación de los gastos ordinarios o gastos de eventos proselitistas de campaña
de algún partido político, coalición, agrupación política nacional o candidato una vez que hubiese sido legalmente requerido dentro del ámbito de sus facultades. Es decir, todas estas conductas que le estamos describiendo, todas estas conductas se cometen de manera recurrente, pero lo que hay que hacer, si usted, por ejemplo, en el lugar donde viva, en el estado donde se encuentre, en el municipio, donde usted haga todas sus actividades, si usted observa que hay conductas de esta naturaleza que podrían configurar la presunción de un delito electoral, usted lo puede denunciar directamente. O en su caso, si quien esté cometiendo el delito pertenece a un partido político, busque usted a alguien del partido político contrario al de ese sujeto y denúncielo para que el partido se encargue de presentar formalmente la denuncia. O sea, la única manera de inhibir estas conductas abusivas y delictivas en materia electoral es que los ciudadanos que sean testigos de ellas las hagan del conocimiento de algún partido político y preferentemente del partido político contrario al que está cometiendo el delito o la infracción, para que ese partido se encargue de hacer la denuncia. O si usted se anima, vaya directamente a la fiscalía de su estado, o más adelante le diremos cuáles son los teléfonos o la dirección de la Fiscalía Federal para que usted directamente también haga su denuncia. Si no denunciamos estas cosas, van a seguir ocurriendo. De igual manera, comete delito electoral el dirigente partidista o candidato que durante la etapa de preparación de la elección o la jornada electoral solicite votos por paga, por promesa de dinero o recompensa o cualquier otra contraprestación. También comete delito quien oculte, altere o niegue la información que le sea legalmente requerida por la autoridad electoral o utilice facturas o documentos comprobatorios de gastos del partido político o candidato o precandidato, alterando el costo real de los bienes o servicios prestados. Es decir, desde este momento, cuando el Instituto Nacional Electoral ya está revisando el gasto de los precandidatos a la presidencia de la República, precandidatos al Senado, precandidatos a una diputación federal, ya desde este momento la autoridad podría aplicar estos criterios o pudieran hacerse estas denuncias para que se castigue a quienes violan la ley, tanto en lo que corresponde a la materia penal como lo que corresponde a la materia administrativa. Bueno, si vamos a la diapositiva número 8, veremos que como ejemplo, no estoy diciendo que haya sucedido o no, pero como ejemplo de presuntos delitos electorales, este lunes 23 de enero del 2024, el periódico La Jornada publica que por medio de una denuncia que presentó ante la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales de la Fiscalía General de la República, Xóchitl Gálvez pidió que se indague las recientes afirmaciones de la exdirectora general de Notimex, San Juana Martínez, en las que asegura que funcionarios de la Secretaría del Trabajo solicitaron moche por las indemnizaciones de los trabajadores de la agencia en favor de la candidata de Morena, lo cual advirtió podría ser un delito electoral. Es decir, cuando suceden este tipo de conductas, lo conducente es presentar la denuncia o de manera directa como ciudadanos conscientes y responsables o a través de algún representante partidista que esté dispuesto a presentar la denuncia ante la Fiscalía Estatal o Federal. Con respecto a los delitos electorales, la sanción más severa está contemplada en el artículo 15 de la Ley General en materia de delitos electorales. Fíjese usted lo que señala este artículo 15. Se impondrá de 1,000 a 5,000 días multa y de 5 a 15 años de prisión al que por sí mismo o por interpósita persona realice, destine, utilice o reciba aportaciones de dinero en especie a favor de algún precandidato, candidato, partido político, coalición o agrupación política cuando exista una prohibición legal para ello o cuando los fondos o bienes tengan un origen ilícito o se reciban en montos que rebasen los montos permitidos por la ley. Y 5,000 días de multa equivalen a 1,085,700 pesos, tomando como referencia que el salario mínimo diario vigente en 2024 es de 248 pesos
con 93 centavos. Esta multa, que está considerada en la Ley General en materia de delitos electorales, sería de 1,085,700 pesos para aquellos partidos, precandidatos o candidatos o coaliciones que usen dinero que no tenga un origen lícito demostrable o que rebase los topes del dinero público de aportaciones que los partidos o los candidatos o precandidatos puedan recibir de los ciudadanos o de algunas empresas, porque también hay empresas que le regalan dinero a los partidos políticos. Bueno, mire, en la diapositiva número 10, para que después usted le tome una instantánea, aquí tiene los datos, el teléfono de la Fiscalía especializada en materia de delitos electorales es el 800-833-7233, o también ahí está la dirección de la Fiscalía, es www.ficenet.fgr.org.mx. Le toma una captura de pantalla y ya tiene usted los datos, y si se anima, úselos en caso de que usted sea testigo de una conducta que pudiera presumirse está encuadrada dentro de los delitos electorales. Qué bueno que Luis puso esta diapositiva porque la podemos usar como referencia para las personas que se animen. Y además, sobre las sanciones administrativas, ya estamos en la diapositiva 11, sobre las sanciones administrativas, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales señala en su artículo 443 que constituyen infracciones de los partidos políticos el no presentar los informes trimestrales, anuales de precampañas o de campañas, o no atender los requerimientos de información de la Unidad de Fiscalización del INE en los términos y plazos previstos en esta ley y sus reglamentos. Las sanciones, estas sanciones de carácter administrativo, las define el Instituto Nacional Electoral y que es presidido justamente por Guadalupe Tadei Zavala, quien está en la foto que ustedes ven en pantalla. El INE es el que revisa y aplica las sanciones administrativas. Con respecto a las infracciones cometidas por aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular, el artículo 445 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales describe estas conductas de la siguiente manera. La realización de actos anticipados de precampaña o campaña, según sea el caso, solicitar o recibir recursos en dinero o en especie de personas no autorizadas por la ley es una infracción a esta ley general. Omitir en los informes respectivos los recursos recibidos en dinero o en especie destinados a su precampaña o campaña es una infracción también a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Y también es una infracción no presentar el informe de gastos de precampaña o campaña y exceder el tope de gastos de precampaña o campaña establecidos. Y sobre las sanciones aplicables a las infracciones antes referidas, escuche usted lo siguiente. El artículo 456 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales explica cuáles son las sanciones. Fíjese usted qué interesante. Las sanciones a los partidos políticos son las siguientes: con amonestación pública y con multa de hasta 10,000 veces la unidad de medida y actualización según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en materia de topes a los gastos de campaña o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al monto ejercido en exceso. ¿De cuánto es esta multa para que usted tenga una idea? Bueno, esta multa que aplicaría el INE representa lo siguiente. La unidad de medida de actualización este año vale 108 pesos con 57 centavos. Por lo tanto, una multa de 10,000 UMAS equivale a 1,085,700 pesos. Las sanciones a los aspirantes, precandidatos y candidatos a cargos de elección popular consideran desde una amonestación pública hasta la pérdida del derecho del precandidato infractor a ser registrado como candidato, o en su caso, si ya está hecho el registro, le pueden cancelar el registro a quien se haga acreedor a una sanción de esta naturaleza por el INE.
Cuando las infracciones cometidas por aspirantes o precandidatos a cargos de elección popular sean imputables exclusivamente a los candidatos, no procederá una sanción contra el partido político que representen. Pero cuando el precandidato resulte electo en el proceso interno, es decir, cuando gane la interna y se convierte en candidato, si este candidato cometió irregularidades como las que hemos señalado, no podrá ser registrado ante la autoridad electoral. Y por lo tanto, en riesgo de incurrir en algunos de estos supuestos delitos o faltas administrativas, estarían dirigentes de partidos o precandidatos a la presidencia de la República, senadores o diputados, que tienen la obligación de rendir cuentas de sus gastos de precampaña al Instituto Nacional Electoral. Y escuche usted, el dictamen de la aprobación de los gastos de precampaña de precandidatos presidenciales y precandidatos al Senado y a la Cámara de Diputados. Estos dictámenes donde se aprobarán o se rechazarán los reportes de gastos de campaña, los va a dictaminar el INE a más tardar el 21 de febrero del 2024, lo que significa que algunos podrían quedar atrapados en sus propios errores y abusos. Y con esto concluimos hoy Puntos y Comas. Gracias por acompañarnos. Mañana por aquí nos encontraremos. Buenas noches.